Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra bendita y gloriosa. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque podemos descansar en ti, porque tú eres Dios soberano y eterno. Y tu trono, Señor, es firme por los siglos de los siglos. Aunque la tierra tiemble, Señor, aunque se estremezcan los cimientos del mundo, Señor, tu trono es eterno por los siglos de los siglos. Tú eres la roca inconmovible en la que descansa nuestra alma, Padre. Queremos pedirte en esta hora que hables a nuestras vidas, que quites toda venda de nuestros ojos, que abras nuestros oídos y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, para salvación nuestra, Señor, y para gloria tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la enviaste en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que encontramos en este texto es que nosotros tenemos un adversario. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que como iglesia tenemos un adversario. Tenemos un adversario. Tú tienes un adversario. Y ese adversario es el diablo. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario es el diablo. Y eso es claro. La Biblia muestra claramente la existencia de Satanás. Él existe, él es real y él opera. Ahora, la Biblia también muestra que este adversario, el diablo, ya fue condenado y ya fue sentenciado. Y que hay un lugar preparado para él que se llama el lago que arde con fuego y con azufre, o el infierno. Este lugar, enseña la Escritura, fue preparado por Dios. El lago de fuego que arde con azufre fue preparado por Dios para el adversario, para el diablo y para los ángeles. Ojo, no fue preparado para los hombres. No fue preparado para los hombres. Fue preparado para Satanás y para todos los ángeles que se rebelaron con él. Hay un lago de fuego, o sea, ya hay una sentencia, ya hay un lugar de tormento, ya hay un lugar de castigo. Todo está determinado para él y para los ángeles que se rebelaron contra él. Mas, sin embargo, él quiere, no Dios, él quiere llevarse consigo el mayor número de personas posible. Y en eso es que trabaja, para que lo entiendas. El diablo trabaja en un propósito que tiene y es llevarse consigo al lugar que Dios determinó para él, llevarse consigo a la mayor cantidad de personas posible, porque el diablo odia a las personas y sobre todo odia a los seres humanos porque son imagen de Dios. Y él trabaja en eso, ese es su propósito en esta existencia. En su existencia. Ese es el propósito de Satanás. Ahora, ¿cómo opera? Vamos al texto y leemos y subrayamos. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La frase significativa de este texto es que anda alrededor. Y tú puedes subrayarlo. Dice que anda alrededor. Anda alrededor. Y la pregunta es, ¿alrededor de quién? ¿Alrededor de quién? O sea, el diablo anda alrededor de qué o alrededor de quién.
y por la escritura, no por especulación, no por imaginación, sino por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Por la escritura sabemos alrededor de quién anda. Por ejemplo, vamos al libro de Job. Vamos un momentico al libro de Job para encontrar a este personaje. En el libro de Job, vamos al capítulo 1. Job capítulo 1, y podemos leer desde el versículo 7. Vamos a leer Job 1, versículo 7. Dice, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué tenemos aquí? Un Dios que conoce las criaturas y con ese conocimiento que tiene de sus criaturas viene, interroga al diablo y le dice, ¿tú dónde andas? Y el diablo dice, pues ¿dónde más? Donde ando siempre, dándole vuelta al mundo. Pero no le da vuelta al mundo como para jugar a la rueda, sino que está dándole vuelta al mundo para mirar a aquellos hombres que se mantienen fieles a Dios. Eso es alrededor de esas personas es que anda Satanás. De personas justas, de personas rectas, de personas íntegras, porque las otras las tiene aseguradas. A las otras las tiene aseguradas. O sea, el que está haciendo lo malo no lo tiene que supervisar, porque para él se está portando bien. La preocupación de él son aquellos que son rectos. Y había tenido un proceso de análisis exhaustivo de la persona de Job. Y Dios le dice, tú te has fijado en Job. Tú te has fijado en Job porque me he dado cuenta que andas mirando a mi siervo Job. Y viste que no hay ningún varón como él, recto, temeroso, apartado del mal. Y dice, sí, pero es que tú... O sea que le supervisó todo. Tú le has puesto un cerco a sus bienes. Tú lo has bendecido su casa. Es decir, yo he tratado de arruinarlo y no he podido. Yo he tratado de meterme por este lado y no he podido. Y dice Satanás, pues así quien no, si tú lo bendices y no me das permiso de llegar y enfermarlo. No me das permiso de llegar y arruinarlo. El hombre está cercado por ti. El hombre está bendecido por ti. Miren la supervisión tan exhaustiva que le hace Satanás a quién, a Job. Pero esta no es la historia de Job. Encontramos que Daniel, el profeta Daniel, también tuvo la misma experiencia de supervisión. La Biblia dice en el libro de Daniel que en Daniel había un espíritu superior y que el rey lo puso en un lugar alto. Yo quiero que vayamos un momentico para que sea la Biblia más bien la que nos diga lo que le pasa a Daniel, que es exactamente lo mismo. Vamos al profeta Daniel capítulo 6. Dice, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 4. Dice, pareció bien a Darío es el emperador del imperio medo-persa. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, Daniel era uno de los 3 hombres principales en autoridad sobre todo el reino de Media y Persia. Y dice, y Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Como él estaba en la mira del rey, porque el rey veía su capacidad, su integridad, su entrega,
su productividad, su honestidad, su confiabilidad. Los demás se dieron cuenta de eso y dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué sucede con Daniel? Que le está pasando lo mismo. A través de dos personajes que le tienen envidia y que lo ven como una amenaza para su sed de poder, entonces comienzan a supervisarlo, comienzan a dar vueltas alrededor de él. ¿Quién está detrás de esas personas? Satanás, supervisando a Daniel, asombrado de su integridad, asombrado de su fidelidad. Y lo supervisaron tanto, hermanos, que se dieron cuenta que él oraba 3 veces al día en medio de su casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Se dieron cuenta, o sea, no solamente revisaron la administración, no solamente revisaron los documentos, los archivos, lo que él hacía, sino que se fueron en cuclillas para su casa y comenzaron a husmear por la ventana. Y se dieron cuenta que este hombre abría las ventanas porque no se avergonzaba de su Dios, porque era Dios el que lo había colocado en ese lugar y que no tenía ningún reparo en ponerse de rodillas. Y allí, en lo bueno, en lo correcto, es que lo acusan. Ahí es donde lo quieren prender. Esa es la actividad de Satanás, andar alrededor. ¿Alrededor de quién? Alrededor de la iglesia, alrededor de los hijos de Dios, alrededor de su pueblo, alrededor de sus siervos, alrededor de sus ministros. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo ahí Juan? Está diciendo que si nosotros llegamos a pecar, tenemos un abogado. ¿Qué hacen los abogados? Defender. ¿Un abogado para quién? Para con el Padre. Es obvio que si hay un abogado que nos defiende delante del Padre, es porque hay alguien que nos acusa ante el Padre. Es obvio, hay alguien que nos acusa ante el Padre, porque necesitamos un abogado. ¿Y quién nos acusará? El apóstol Pablo escribió en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el libro de Romanos, ¿sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que los justifica, y si Cristo es el que murió por ellos, y si Cristo es el que intercede por ellos, entonces está diciendo que ni el Padre ni el Hijo nos acusarán a nosotros jamás. ¿Oyes eso? Ni el Padre ni el Hijo. Cuando tú pecas, ni el Padre ni el Hijo te acusa Satanás. Te acusa ante el Padre. Es que así es como se llama él. Él se llama el acusador. Él se llama el acusador. Ven conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, por cuanto ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Nos acusaba día y noche. Ahora, si su nombre es el acusador, ¿cierto? Nosotros no debemos, por supuesto, darle motivos. Nosotros no debemos darle motivos. Pero la Biblia dice que él es como un león rugiente que siempre está alrededor. Siempre está alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devorar cómo? Y vamos a ver más adelante cómo es que devora, cómo es que él pretende devorarnos. Pero quiero decirles
que este Satanás ha hecho eso con todos los creyentes, con todos los creyentes. Quiero ponerte de ejemplo por lo menos a Pedro. En Pedro, vamos a Lucas 22, Lucas 22, Lucas 22, 31. Satanás pide a Pedro. Mire lo que dice Jesús. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pidió al apóstol Pedro. ¿Y por qué lo pidió? Porque en el apóstol Pedro había autosuficiencia, había orgullo, había autoconfianza. Y él dice: eso es lo mío. Eso es lo mío. Eso es lo mío. O sea, entiendan lo que estoy diciendo. El diablo tiene que tener un argumento para reclamar la vida de una persona delante de Dios, para reclamarle a Dios permiso para entrar y dañar esa vida. ¿Y qué argumento tenía en Pedro? Pues Pedro no había hecho nada, pero él estaba muy seguro de sí mismo. Y cuando Jesús dijo: va a llegar la hora en que todos se van a escandalizar de mí y me van a dejar, Pedro enseguida se levantó y dice: no, Señor, tú estás equivocado, nada, aquí yo no me voy a escandalizar de ti y yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, ya ustedes saben lo que le dice: antes de que cante el gallo ya me has negado 3 veces. Esa autosuficiencia, esa autoconfianza, esa seguridad, esa autonomía, esa independencia se llama orgullo y es la simiente de Satanás en nuestros corazones. Y por eso él dice: sí, se ve muy bonito, pero está lleno de orgullo, así que dame permisito para sacudirlo. ¿Y qué del apóstol Pablo? El mismo asunto. El apóstol Pablo, vamos en 2 de Corintios a ver al apóstol Pablo en la misma situación. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La misma situación. El diablo dando vueltas, buscando a quien devorar. ¿Cómo combatirlo? Ahí está el detalle, que nosotros no hemos sido llamados a combatirlo. Fue Cristo el que lo combatió en la cruz. Nosotros fuimos llamados a resistirlo. 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 ¿Y qué es resistirlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Combatirlo, resistirlo. Resistirlo es diferente. Vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 5, y Pedro nos va a decir cómo resistirlo. Cómo resistir a Satanás. Dice primeramente: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Sobriedad es lo contrario de embriaguez. La sobriedad tiene que ver con la lucidez de tus sentidos, de tus capacidades mentales. La sobriedad tiene que ver con el dominio propio, con el dominio de todos tus apetitos y con el dominio de todos tus instintos. Sobriedad tiene que ver con mesura, tiene que ver con prudencia. Es la ausencia en mi mente y en mi cuerpo de cualquier sustancia embriagante, de cualquier cosa que me adormezca, que impida que yo piense con claridad. Sobriedad es control de mí mismo. El enemigo trabaja en nuestros sentidos. Quiero que vengas conmigo otra vez a 2 de Corintios 11. En 2 de Corintios 11, para que veas cómo trabaja el enemigo en nuestros sentidos. 2 de Corintios 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: pero temo
que como la serpiente, que es el diablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Ustedes recuerdan cómo fue que Satanás engañó a Eva de tal manera que dejó de ser fiel a Dios y ni cuenta se dio? Y lo mismo sucedió con su esposo, con Adán. ¿A través de qué? De un árbol que tenía un fruto, o sea que fue a través de la comida, a través de comer. O sea, fue uno de los instintos naturales que Dios puso en nosotros, el instinto del hambre, de la sed. Son instintos naturales que Dios colocó en nosotros para nuestra supervivencia, no para esclavizarnos. Pero a partir de ahí, nuestros deseos y nuestros instintos han caído bajo el encantamiento, por decirlo así, la seducción de Satanás. ¿Qué cosas producen embriaguez o adormecimiento de nuestros sentidos? Vamos a Lucas 21. Lucas 21, 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Ahí hay tres cosas que quitan la sobriedad y son la glotonería, la embriaguez y los afanes de la vida. Glotonería, embriaguez y afanes de la vida. Usted identifique de qué manera Satanás está tratando con sus sentidos para que no pueda darse cuenta que él está alrededor como león rugiente buscando devorarlo. Piense usted cuál es la herramienta que él usa. A algunos es el alcohol, a otros es la comida, a otros es la preocupación, a otros son las muchas, como dice la palabra de Dios, cuando hace un juicio sobre Satanás, dice, la multitud de tus contrataciones. Eso de andar muy ocupado no es bueno, no es bueno, no es bueno. Eso fue uno de los factores que produjo la caída de Satanás. ¿Qué cosas producen embriaguez o adormecimiento? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13 y el 14. Dice, andemos como de día. Eso se llama sobriamente. Andemos como de día, ¿cierto? Porque por lo general la gente se emborracha de noche, aunque hay personas alcohólicas que llegan a un momento en que hasta de día ya no están bien. Pero normalmente eso es como de la noche. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Fíjese que no pone borracheras de primero. Primero pone glotonerías. Y la caída no fue ni por una cerveza ni por un whisky, fue por una manzana. O por una pera o por una guayaba, no sabemos. Nos hemos inventado lo de la manzana nosotros, pero fue un fruto de un árbol. Entonces, no era una cantina, no era un bar, era un árbol. Era un árbol. Eso fue lo que ocasionó la caída. Entonces, lo primero que dice aquí es, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es ser sobrio. Ser sobrio es que la carne hay que tenerla amarrada. Por eso dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y
los que son de Cristo, dice también Pablo, han crucificado sus pasiones y sus deseos. Ok, andemos sobriamente. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 12, donde habla del adversario del diablo nuevamente. Y vamos a observar algo ahí. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y continuamos leyendo en el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y también lo vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, porque no vivieron para satisfacer su ego, porque no vivieron para satisfacer su carne, porque no vivieron para su propia gloria, sino que vivieron para la gloria de Dios. Tenemos que ser sobrios y velar. Sobriedad es el control de nuestros deseos, de nuestros apetitos. No significa que no voy a comer, no significa que no voy a salir, no, significa que tengo todo bajo control, significa mesura, equilibrio. Significa que voy a comer lo que necesito, que voy a dormir lo que necesito, que voy a comprar lo que necesito, que voy a gastar lo que necesito, que no me voy a dejar dominar ni seducir por nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, dice el apóstol Pablo. Que no te dejes dominar de nada, sino que tus sentidos estén ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso se llama madurez. Ok, segunda cosa para resistir al diablo, afirmar nuestra fe. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo tratará de llevarnos al desespero, a creer que estamos derrotados, ya sea porque nos ha seducido y nos ha llevado al pecado, y entonces viene la culpa. Y la culpa te hace sentir que has sido desechado. De esa manera tu fe ha sido quebrada. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro nuevamente? Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Tu fe. Tu fe. Entonces, cuando te lleva a pecar, cuando te muestra la tentación, cuando te logras seducir, porque tú de tu propia concupiscencia, es de tu propia falta de sobriedad. ¿Qué es la concupiscencia? Lo contrario a la sobriedad. La concupiscencia son todos aquellos deseos de la carne que tú no puedes controlar, que te dominan. Entonces él usa eso para atraerte, para seducirte, y una vez que te seduce, una vez que caes en el pecado, entonces te acusa y entonces te condena y te dice que estás perdido. Y ahí es donde él le da un golpe a tu fe. Si tú vienes y le crees y le dices, sí, yo soy una porquería. Esos hermanitos de allá de la piedra angular son todos unos santos, menos yo. O sea que mejor yo no voy más para allá. Aquí el único pecador soy yo. Aquí el único perverso soy yo. Yo mejor me voy para el mundo porque yo soy del mundo. No, eso es mentira. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El salmista escribe, bienaventurado aquel cuyos pecados son cubiertos y sus transgresiones son perdonadas. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos, pero mi pecado te declaré y fui perdonado y restaurado.
Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Esa es la verdad que tienes que escuchar cuando el diablo te arrastre y te lleve al pecado. Cuando tú pierdas esa sobriedad, cuando tú te olvides de que eres hijo de Dios, en este momento está la palabra de Dios para decirte: tú eres hijo de Dios y hay un rey fiel que murió por ti, derramó su sangre, y su sangre es poderosa para limpiarte de toda iniquidad y de toda maldad. Y cuando Dios escribe en el profeta Isaías y dice: todos ustedes, sus manos están manchadas de sangre, no me gustan sus lunas nuevas, no me gustan sus cantos, no me gusta nada. Dice: vengan a mí y pongámonos a cuenta que si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo tengo el poder de hacerlos como blanca lana. Así que el trono de la gracia está abierto, no por tu buena conducta, sino por el sacrificio de la cruz. No hay nada más grande ni poderoso en la tierra que la cruz de Jesucristo. No hay nada que tenga más poder en este mundo que la sangre que Él vertió. Es más grande y más poderosa que tu pecado y tu maldad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Pero de pronto no te tumba en el pecado, pero sí te tumba por una prueba. Una prueba que viene a tu vida no porque hayas pecado. No todas las pruebas son porque has pecado. No todas las adversidades tienen que ver con tu pecado. Muchas veces no has hecho nada. Y viene la prueba. Y viene la dificultad. ¿Sabes lo que Él quiere que tú pienses? Que Dios te ha abandonado, que Dios te ha desechado, que Dios no te escucha, que no le importas a Dios. Pero quiero decirte que la Biblia dice otra cosa muy diferente. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5. Versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren lo que está diciendo Pablo. Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Está diciendo que si tú estás pasando por un desierto, te debes gloriar, porque el desierto va a producir en ti paciencia. Y la paciencia es la manifestación de un carácter probado por Dios. El desierto te va a hacer crecer. El desierto te va a hacer madurar. El desierto te va a hacer mejor persona. Por eso debes glorificar a Dios cuando está en el desierto. Y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que la disciplina es una evidencia de que Él es mi padre y que yo soy su hijo. No es la evidencia de que Él me ha dejado. No me ha dejado, no me ha abandonado. Lee lo que dice el salmista Asaf en el Salmo 73, cuando comprendió que los impíos habían sido abandonados en su prosperidad y en su bienestar, que estaban como en un deslizadero, que estaban adormecidos y que no sabía que le venía turbación de un momento a otro. Eso es lo que pasa cuando en una vida que hace lo malo no le sucede nada. Es malo que a los malos no les pase nada malo. ¿Sabe por qué? Porque no hay esperanza para ellos. Porque solamente el dolor y solamente la disciplina de Dios nos detiene en nuestro caminar hacia la perdición. Si no fuera por todas las veces que el Dios que está aquí cerró las rejas en mi caminar y me puso un candado, ¿quién sabe yo dónde estaría? ¿Quién sabe yo dónde estaría? Así que bendita la reja que Él cierra, bendito el candado con que Él me amarra, porque es por su misericordia y por su gracia.
Así que, hermanos, si soportamos la disciplina, Él nos trata como a sus hijos. Porque ¿cuál es el hijo cuyo padre no disciplina? Eso no es hijo. La tercera cosa que debemos hacer para resistir al diablo es tener clara nuestra seguridad. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que hermanos, que a todos los cristianos les pasa lo mismo. Cuando usted está sufriendo, usted piensa que todos los demás están de fiesta y que al único que se la han aplicado es a usted. Eso es parte de la mentira del enemigo. Es parte del enemigo. Usted cree que a usted es el que le va peor, que la disciplina suya es la peor de todas, que la porción suya es la peor de todas. Falso. Todos los creyentes alrededor del mundo somos probados. Todos los creyentes alrededor del mundo atravesamos desiertos. En medio de la esclavitud y la tierra prometida, siempre habrá un arduo y tenebroso desierto que hay que cruzar. Pero Dios lo cruza con nosotros. Y con toda seguridad vamos a llegar. Con toda seguridad vamos a llegar. Ahora, saber que tenemos la victoria en esta batalla, creo que hace que la batalla sea más llevadera. A mí me encanta el libro de Josué y me encanta el libro de Jueces, porque cada vez que Dios levantaba un varón para derribar a sus enemigos, Dios le decía, yo te he entregado a los filisteos, yo te he entregado a este pueblo, por lo tanto sal a la batalla. O sea, Dios nos entrega al enemigo y luego nos dice que vayamos a la batalla. Dios primero nos da la victoria porque la victoria la consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros peleamos la batalla ya está ganada, la ganó Cristo en la cruz. Porque Él en la cruz del Calvario, dice claramente, despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Y dijo, consumado es, no hay nada que hacer. Todo está completo, todo está hecho. Por lo tanto, yo salgo a una batalla que ya fue ganada. Mira lo que dice acerca del final de todos nosotros. Así como dice que a todos nosotros, el enemigo está como un león rugiente, a todos nosotros, que a todos nosotros nos vienen las tentaciones y que todos nosotros en un momento dado caemos y resbalamos y que todos nosotros seremos probados con dificultades y aflicciones. Así como dice que eso tiene que pasarle a todos los cristianos, mira también lo que le va a pasar a todos los cristianos. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay dos cosas grandes de las cuales yo me puedo aferrar para saber que la batalla está ganada. Número uno, Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. ¿Sabes qué es gracia? Gracia es la virtud de Dios derramándose sobre nosotros, viles pecadores, para poder andar en rectitud y para poder andar en integridad. La gracia es el trono de Dios que se abrió por la sangre del Cordero, trono ante el cual tengo acceso. Entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Eso es gracia y eso es más grande que todo lo que me asedia. Todo lo que me asedia es pequeño comparado con el trono de la gracia y con su oportuno socorro. Y lo segundo que yo tengo es que yo tengo un llamado. Tú tienes un llamado, dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Fuimos llamados. Y quiero decirte que el llamado es el eco de su elección. El llamado
sucede aquí en la historia. Pero ese llamado es el eco de una elección y una predestinación que se hizo en la eternidad, antes de que el mundo existiese. Por eso dice la Escritura que a los que antes conoció, los predestinó para ser hechos hijos suyos. Y a estos también los llamó, y a estos también los glorificó. Así que todo el proceso es completo, porque la Biblia dice claramente, y el apóstol lo declara: estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la completará hasta el día de Jesucristo. Porque en la eternidad fuiste escogido y predestinado, y en el tiempo eres llamado, y el que es llamado también será glorificado. Contigo o sin ti, porque Él es soberano. Al que hay que resistir no es a Dios, sino a Satanás. No te resistas a Dios, resiste al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No te halles resistiendo a Dios, porque Él es más fuerte que tú. Pero sí hay esperanza para los que resisten al diablo, porque Él fue vencido en la cruz por Jesús. Así que mira bien que tu vida sea resistencia contra el personaje correcto. No te resistas a Dios, no vale la pena. Él es quien te amó. Él es el que quiere llevarte a su gloria. Él es el que quiere para ti algo mejor. No hay nada mejor que Él.